cordial saludo, estimado tutor. Somos del grupo 305. Mis compañeras son Angeliela Meneses y Suri Fernanda, y mi nombre es Wilson Meneses Galíndez. El día de hoy vamos a hablar sobre el interrogante: ¿qué elementos de las teorías trabajadas en las lecturas, actitudes, estereotipos, percepción de las personas? Entonces, de acuerdo al caso propuesto o problemática, se puede inferir que hay actitudes que no son directamente observables o mesurables, sino que infieren por la forma de reaccionar de las personas. En este caso, sobre la actitud se entiende como objeto o más bien como sujeto. Al extranjero, el venezolano, quien es víctima de una serie de estigmatizaciones, sobre la cual dirige acciones déspotas, estereotipos y una serie de acusaciones, las cuales muchas no tienen bases sólidas, más que un choque de fobia al extranjero o ser xenofóbico. Quien tiene rechazo u odio al extranjero o inmigrante, cuyas manifestaciones pueden ir desde el simple rechazo, pasando por diversos tipos de agresiones, y en algunos casos desembocar en un asesinato. Por lo tanto, tengo en cuenta lo mencionado por Bello en 2005, el cual habla sobre los componentes de las actitudes. Además de ello, también es posible encontrar las actitudes que son importantes, como el afectivo, cognoscitivo y conductual. De acuerdo a Bello Dávila en 2005, la primera impresión de una persona suele ser el detonante para dar un calificativo desde un individuo o todo un grupo. Es el caso de que sucede con los venezolanos. A veces algunos de ellos hacen determinados daños, roban o abusan. Entonces se crea el estereotipo de que todos los venezolanos son malos, son ladrones, son abusivos. Pero si detenemos un poco a pensar bien, los colombianos, muchos actuamos, ya sea bien o igual o peor que ellos. Entonces, la diferencia es que ellos son extranjeros. Desde esa perspectiva se crea estereotipo, teniendo en cuenta rechazos a los extranjeros, xenofobia, como ya habíamos dicho anteriormente. Pero esto, primer término, estereotipo, no se debe confundir con un prejuicio y una discriminación, aunque implícitamente a veces tenga que ver una con la otra. Ahora, desde la lectura directamente que me correspondió mi parte individual, que fue la construcción social de la realidad, la posición de acuerdo a Peter, Bergen y Thomas. Teniendo en cuenta el autor Yáñez 2010, se puede inferir que esta realidad de la problemática presentada es un carácter que lo vemos desde la parte de afuera o como terceros, pero la realidad de ellos de ser muy distinta debido al nivel de complejidad de la cual viven. Ellos con temores, depresión, sin esperanza, con maltratos, humillaciones, prejuicios, discriminaciones. Entonces deja ver una realidad distinta desde la óptica del directamente afectado. Continúa la compañera Daniela. Bello Dávila, 2005, Psicología Social, Estudio de las Actividades. Se trata de cómo se estudian las diferentes actitudes de los individuos. Tener aportes valiosos en los diferentes ámbitos de las relaciones, en los diferentes comportamientos. La idea principal, qué técnicas se puede utilizar para estudiar las diferentes actitudes y qué componentes son necesarios. Las actitudes son usualmente consideradas como construcciones hipotéticas, o sea, una entidad o proceso que se supone y que da origen a fenómenos mensurables, pero que no es directamente observable, sino que se infiere precisamente mediante esos mismos fenómenos. En cuanto a los emigrantes,
Desde el 2013 existió una crisis económica como consecuencia de las caídas de los precios del petróleo, las expropiaciones y las restricciones del control del cambio de moneda, la corrupción, entre otros. Cuando era presidente, por lo cual los individuos decidieron abandonar su país para buscar un futuro mejor. El objetivo de los emigrantes es buscar una mejor calidad de vida, aunque en su mayoría tenían una percepción negativa hacia los emigrantes venezolanos. Configuran muchas conductas positivas de solidaridad y un buen trato hacia ellos, pero otros individuos tienen una percepción muy diferente. Ejemplo, que son ladrones, que no les gusta trabajar, que les gusta es todo fácil, pero también hay que ser consciente de las situaciones que ellos están pasando. Unas situaciones muy difíciles y que necesitan de mucha ayuda. Los venezolanos, por su parte, atraviesan una situación muy compleja. Por las dificultades a acceder a trabajo, las carencias de calidad de vida, no mejoran. Sin embargo, hay personas de buen corazón que dan mucha solidaridad, que percuten en una forma, son percibidos con mucho amor, les dan alimento, hay algunos que les dan posada, piensan que no se debería generalizar, que ambas poblaciones, los emigrantes, es relacionada en gran medida con el trabajo informal y falta de oportunidades. Por tal razón, las actitudes es el efecto efectivo emocional que modula la conducta y la transformación en las singular actuaciones de cada uno de nosotros ante una situación determinada. Sigue la compañera Suri. Bueno, en este caso yo les voy a hablar de la inmigrante, se llama Yajaira Urriola. Ella es una inmigrante venezolana que tuvo que pasar por ciertas situaciones donde nos refleja ciertos hechos. Bueno, ella es Yajaira, ya tenía su familia, estaba conformada por su esposo y sus 2 hijos. Un día, por el cambio de las alzas económicas y los impuestos, deciden emigrar a Colombia por un mejor futuro. Primero viajó el esposo y seguido viajó ella. Entonces, mientras en ese transcurso, ella dice que tuvo una serie de percances donde decidió viajar hasta donde tuvo presupuesto económico. De ahí le tocó caminar sola durante un determinado tiempo hasta que encontró una familia. Hubieron muchos colombianos que le ayudaron con el sustento, pues le daban dinero en algunos casos, comida, pero ella, por ser de color oscuro, pues siempre tuvo como ese rechazo. Eso también, y aparte de ser venezolana, realmente, pues igual los venezolanos tienen ciertas, donde dicen que son, pues no les gusta trabajar, donde los rechazan, donde hacen cosas que no son debidas, por ejemplo algunos que roban. La gente ha sacado como ciertos estereotipos que en muchos casos pueden ser verdad y otros no. Ella decidió viajar a Colombia buscando un mejor futuro, buscando una mejor vida para ella y para sus hijos, donde actúa como dice la teología de la liberación, que ha sido capaz de reflejar y estimular al mismo tiempo como estas luchas recientes que nos llevan al modernismo, donde hablan mucho de las personas, pero no se sabe ellos qué problemas hayan tenido como en un camino. También a ella le decidió viajar sola, dejando a sus hijos. Mientras tanto, el marido, como ya había llegado, estaba trabajando, entonces él la llama, decide decirle que se venga, que juntos trabajen para poder traer a sus hijos. Como ella llegó en época de pandemia, la discriminación fue aún más por ser emigrante, entonces siempre decían no, porque siempre de pronto trae más virus, más enfermedades, siempre la rechazaron, hasta que lograron encontrar una buena familia donde le pagaban aún mejor, porque al comienzo las personas, por ser venezolanas, siempre
tienden a pagarle menos, a no valorar el trabajo de las personas. Entonces ellos trabajaron y lograron traer a sus hijos. En ese caso también los hijos, por ser venezolanos, sufrieron bullying en el colegio. Entonces el objetivo es de servir a la necesidad de la liberación de los pueblos, por ejemplo, latinoamericanos, según Varo, pero en donde exige una nueva forma de buscar el conocimiento, de ayudar a las personas, de buscar esas necesidades. Bueno, en el pasar del tiempo también Varo nos habla sobre una psicología de la liberación, donde requiere una liberación previa de la psicología, y esa liberación solo llega a mano con una praxis comprendida con los sufrimientos y las esperanzas de los pueblos. Muchísimas gracias.